Hay dolores que no vienen de los golpes, sino de la espera. Y esa mañana, en la notaría del centro, un hombre aprendió que el tiempo puede humillar más que cualquier palabra. Yo lo vi llegar temprano, cuando el sol apenas tocaba las ventanas sucias del edificio. Era un hombre delgado, de traje gris, que ya no era nuevo, pero que llevaba con dignidad. Tenía el pelo canoso, bien peinado hacia atrás, y unos lentes de marco dorado que brillaban cuando pasaba bajo la luz. Caminaba derecho, con las manos en los bolsillos, como quien sabe a dónde va y por qué. Entró a la notaría con un sobre manila bajo el brazo. Papeles importantes, seguro, de esos que uno cuida como si fueran pedazos del alma. Se acercó al mostrador donde una muchacha mascaba chicle mientras miraba su teléfono. Él esperó unos segundos, educado, hasta que ella levantó la vista con cara de fastidio. No alcancé a escuchar qué le dijo, pero vi cómo ella señaló hacia las sillas de plástico azul que estaban contra la pared. Esas sillas incómodas donde se sienta la gente que no importa, donde se sienta la necesidad. El hombre asintió, dio las gracias aunque nadie lo escuchó y se fue a sentar. Eran las 8:15 de la mañana. La notaría olía a papel viejo y a café recalentado. Las paredes eran de ese color crema que alguna vez fue blanco, con manchas de humedad que parecían mapas de países que nadie quiere visitar. Había un ventilador de techo que giraba despacio, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin refrescar nada. Y en las paredes, retratos de notarios muertos que miraban desde sus marcos dorados como juzgando a los vivos. El hombre se sentó en la tercera silla. Puso el sobre manila sobre sus piernas y las manos encima, como protegiéndolo, y esperó. A las 9 entraron más personas. Una señora con un niño que no paraba de correr. 2 hombres de overol que venían de algún trabajo de construcción, con las botas llenas de polvo. Una pareja joven que se tomaba de la mano y hablaba en voz baja, haciendo planes. Todos traían papeles. Todos necesitaban algo. La muchacha del mostrador los atendía de mala gana, señalando hacia las sillas o hacia la ventanilla 2, donde un señor gordo sellaba documentos sin levantar la vista. El hombre del traje gris esperaba. De vez en cuando miraba su reloj, un reloj sencillo de pulso metálico. No se quejaba, no suspiraba, solo esperaba. Pasó una hora, luego otra. La señora con el niño ya se había ido. Los hombres de overol también. La pareja joven recibió sus papeles y salió riendo como si acabaran de ganar algo importante. Pero el hombre del traje gris seguía ahí, en la misma silla, con el mismo sobre manila, con la misma postura, como una estatua de la paciencia. A las 11 de la mañana se acercó de nuevo al mostrador. Yo estaba cerca, esperando también por un trámite que nunca es rápido. Lo vi hablar con la muchacha, con voz tranquila pero firme. Le preguntó cuánto más tendría que esperar. Ella ni siquiera revisó nada. Solo dijo que había mucha gente, que tuviera paciencia, que así eran las cosas. Y volvió a su teléfono. Él regresó a su silla. El calor fue aumentando. La notaría se llenó más. Gente que entraba, gente que salía. El ventilador seguía moviendo el aire pesado. El hombre se quitó el saco y lo dobló con cuidado sobre el respaldo de la silla.
La camisa blanca tenía manchas de sudor en las axilas, pero él no se aflojó la corbata, no perdió la compostura. A mediodía, cuando el estómago de todos empezaba a gruñir, llegó un tipo con portafolio de piel, traje negro, corbata roja, zapatos brillantes. Se acercó al mostrador y la muchacha se levantó de inmediato. Le sonrió. Le preguntó en qué podía ayudarlo. El tipo ni siquiera dijo gracias, solo entregó unos papeles y en 5 minutos ya estaba saliendo con todo resuelto. El hombre del traje gris vio todo y por primera vez en sus ojos, detrás de los lentes de marco dorado, vi algo que se parecía al cansancio, no de cuerpo, del alma. Pero no dijo nada, solo se acomodó los lentes y siguió esperando. Han pasado los años y yo he visto muchas cosas sentado en esta banqueta. He visto a madres cargar a sus hijos bajo el sol. He visto a ancianos caminar despacio, como si cada paso les costara un recuerdo. He visto a jóvenes correr detrás de sueños que nunca alcanzaron, pero pocas veces he visto una humillación tan silenciosa como la de ese hombre, porque la humillación no siempre grita, a veces solo espera contigo en una silla de plástico azul. 1:00 de la tarde. La notaría cerró por la hora de comida. Todos salieron. La muchacha del mostrador, el señor gordo de la ventanilla 2, hasta el notario que nunca había aparecido. Y el hombre del traje gris tuvo que salir también, con su sobre Manila, con su sed y su hambre, a buscar sombra en la calle. Lo vi caminar hacia una fonda pequeña que había en la esquina. Pidió un agua fresca y se quedó ahí parado, en la puerta, bebiendo despacio. No entró a comer. Quizás no tenía dinero para gastar. Quizás solo quería terminar pronto con su trámite y volver a su casa. O quizás ya ni tenía hambre. A veces la indignidad llena más que la comida. A las 2:30 reabrieron y él fue el primero en entrar. Se sentó en la misma silla, con el mismo sobre, con la misma esperanza que ya se estaba volviendo ceniza. Llegaron más personas. Se atendieron, se fueron, y él seguía ahí. A las 3:30 se acercó por tercera vez al mostrador. Esta vez yo estaba más cerca y pude escuchar. Su voz ya no era tan tranquila. Tenía un temblor, como de hombre que está tratando de no quebrarse. Señorita, llevo aquí desde las 8 de la mañana. Solo necesito que revisen estos documentos. Es un trámite sencillo. Ella ni siquiera lo miró. Dijo algo sobre que el encargado no estaba, que volviera otro día, que ellos no tenían la culpa de cómo funcionaba el sistema. Y entonces él hizo algo que me partió el corazón. Bajó la cabeza, apretó el sobre Manila contra su pecho y con una voz que apenas salió, dijo por favor. Por favor, esa palabra que significa tanto y que vale tan poco cuando se dice en lugares así. La muchacha suspiró, molesta, y le dijo que esperara. Otra vez. Él volvió a su silla. Yo lo miré y pensé en todas las veces que el poder humilla sin necesidad. En todas las veces que alguien con un escritorio se siente dueño del destino de otros. En todas las veces que la burocracia es solo otro nombre para la crueldad. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Eran casi las 4 de la tarde cuando se abrió la puerta de una oficina al fondo de la notaría. Una puerta de madera oscura que había permanecido cerrada todo el día. Y de ahí salió un hombre alto, de unos 50 años,
con barba recortada y traje azul marino. Traía un folder en la mano y caminaba con prisa. La muchacha del mostrador se enderezó de inmediato. El señor gordo de la ventanilla dejó de sellar papeles. Hasta las personas que esperaban guardaron silencio, porque ese hombre no era el notario, era el juez que supervisaba toda la unidad de trámites judiciales del Estado, el hombre que podía con una firma cambiar destinos, abrir puertas, cerrar expedientes, el hombre al que todos en ese edificio le debían obediencia, y caminó directo hacia el hombre del traje gris. «Don Ernesto», dijo, «¿qué hace usted aquí?» El hombre de la silla levantó la vista, y en sus ojos cansados apareció algo extraño. No era sorpresa, no era alivio, era algo más profundo, como reconocimiento, como quien se encuentra con un viejo conocido en el último lugar donde esperaba verlo. «Licenciado Morales», respondió con voz suave, «vine a entregar unos documentos. Llevo esperando desde temprano». El juez frunció el ceño, miró hacia el mostrador, luego hacia el sobre manila que el hombre sostenía. «¿Desde cuándo está aquí?» «Desde las 8 de la mañana, licenciado». El juez apretó la mandíbula, se volteó hacia la muchacha del mostrador y su voz cambió. Se volvió de hielo. «¿Por qué no lo han atendido?» Ella tartamudeó algo sobre mucha gente, sobre procedimientos, sobre que no sabían quién era. Pero el juez levantó la mano y ella se calló. «Este hombre», dijo señalando a don Ernesto, «fue mi maestro de derecho hace 30 años. Fue el hombre que me enseñó que la ley existe para servir a la gente, no para humillarla. Y ustedes lo tienen esperando 6 horas como si no fuera nadie». El silencio en la notaría se volvió tan pesado que hasta el ventilador pareció detenerse. Don Ernesto se levantó despacio, puso una mano sobre el brazo del juez y con una sonrisa triste dijo: «No pasa nada, licenciado. Yo ya estoy acostumbrado. Así son las cosas ahora». «No, don Ernesto, así no deben ser». El juez tomó el sobre manila de las manos del anciano maestro. Lo abrió ahí mismo, revisó los papeles. Eran documentos para la pensión de don Ernesto, solicitudes que llevaban meses atrasadas, trámites que habían pasado de oficina en oficina, rebotando como pelotas que nadie quiere atrapar. El juez se volteó hacia la muchacha del mostrador. «Procesen esto ahora, no en una hora, ahora». «Pero señor, el encargado no está ahí». «Yo soy el encargado y le estoy dando una orden». La muchacha tomó los papeles con manos temblorosas. En 10 minutos todo estaba sellado, firmado, resuelto. Lo que había sido imposible durante 6 horas se volvió realidad en un parpadeo. Don Ernesto recibió sus documentos con las 2 manos, como quien recibe un tesoro. Miró al juez con ojos brillantes y dijo: «Gracias, licenciado, pero no debió hacer esto por mí. No lo hice por usted, don Ernesto. Lo hice porque es lo correcto». El juez se despidió con un abrazo largo, de esos que significan más que las palabras. Luego se fue por donde había venido, dejando detrás un silencio incómodo y una lección que nadie quería aprender. Don Ernesto salió de la notaría despacio. Yo lo vi pasar frente a mi banqueta. Ya no caminaba con la cabeza gacha, pero tampoco con la cabeza alta. Caminaba como quien acaba de entender algo doloroso sobre el mundo,
como quien descubrió que la justicia a veces necesita un nombre conocido para aparecer. Y yo me quedé aquí, pensando en todo lo que había visto, pensando en las 6 horas que ese hombre esperó, en las palabras que tuvo que tragar, en la dignidad que tuvo que defender sentado en una silla incómoda bajo un ventilador que no refrescaba nada, pensando en cómo pudo haber dicho desde el principio quién era, a quién conocía, qué poder podía invocar, pero no lo hizo, porque don Ernesto era de esos hombres viejos que creen que uno no debe usar influencias, que creen que el sistema debe funcionar igual para todos, y esa fe lo condenó a 6 horas de invisibilidad, porque esa es la verdad cruel de los lugares donde el poder decide quién espera y quién pasa. No importa cuánto hayas dado, no importa cuántas vidas hayas tocado, no importa cuánta dignidad cargues en tu traje gris arrugado. Si no tienes un nombre que abra puertas, eres nadie, hasta que alguien te recuerda. Yo he visto pasar muchos jueces por estas calles, hombres importantes con escoltas y camionetas negras, hombres que hablan de justicia en tribunales con aire acondicionado, mientras afuera la gente se derrite esperando. Pero el licenciado Morales hizo algo que pocos hacen. Bajó de su oficina, vio a su maestro y actuó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque recordó las clases donde don Ernesto les enseñaba que la ley sin humanidad es solo violencia disfrazada. Recordó las tardes donde ese viejo profesor corregía sus ensayos con paciencia, explicándoles que defender al débil no es un acto de caridad, sino de obligación. Recordó que antes de ser juez, fue estudiante, y que antes de tener poder, fue nadie. Y ese recuerdo salvó a don Ernesto de una 7ª hora de espera. Pero la pregunta que me quedó dando vueltas es esta. ¿Y qué pasa con los que no tienen a nadie que los recuerde? ¿Qué pasa con los que esperan 6 horas, 7 horas, días enteros y nadie sale de ninguna puerta a rescatarlos? ¿Qué pasa con los que no fueron maestros de nadie, que no conocen a ningún juez, que no tienen apellidos que abran caminos? Esos siguen esperando, en sillas de plástico azul, bajo ventiladores que no refrescan, con sobres manila llenos de esperanza y papeles que nunca parecen estar en orden. Porque el sistema no fue hecho para ellos, fue hecho para los que tienen nombres, para los que tienen influencias, para los que saben tocar las puertas correctas. Y los demás solo son números, trámites, molestias. He pensado mucho en don Ernesto desde ese día. Me pregunto si volvió a esa notaría alguna vez. Me pregunto si el licenciado Morales cambió algo después de ese encuentro o si todo siguió igual. Me pregunto si la muchacha del mostrador aprendió algo o si al día siguiente volvió a su teléfono y su chicle y su indiferencia. Pero sobre todo me pregunto cuántos don Ernestos hay en este país. Cuántos hombres y mujeres dignos que dieron todo lo que tenían y ahora están viejos, cansados, esperando en lugares donde nadie los ve. Maestros que educaron generaciones y ahora pelean por sus pensiones. Obreros que construyeron ciudades y ahora cargan papeles de un lado a otro. Enfermeras que salvaron vidas y ahora hacen fila bajo el sol para que alguien les selle un documento. Todos invisibles, todos humillados por un sistema que olvidó para qué existe. Y yo me pregunto,
¿Cuándo fue que dejamos de ver a las personas? ¿Cuándo fue que un escritorio se convirtió en un trono y un sello en un cetro? ¿Cuándo fue que la burocracia dejó de ser herramienta y se convirtió en arma? No lo sé, pero sé que algo se rompió, algo entre nosotros, algo que tiene que ver con la compasión y con el respeto y con entender que el que está del otro lado del mostrador no es un número, es alguien, es un padre, una madre, un maestro, un sueño cansado, una historia completa, y merece ser visto. El sol se está poniendo ahora sobre esta banqueta. Las sombras se alargan sobre las calles empedradas. La gente vuelve a casa con sus triunfos pequeños y sus derrotas grandes. Y yo sigo aquí, como siempre, viendo pasar la vida. Pero cada vez que veo a alguien entrar a una oficina gubernamental, a una notaría, a cualquier lugar donde el poder decide sobre el tiempo de los demás, pienso en don Ernesto, en sus 6 horas de espera, en su traje gris, en su sobre Manila, en esa palabra que dijo con voz quebrada, por favor. Y pienso que tal vez la verdadera medida de una sociedad no está en sus leyes escritas, sino en cómo trata a los que esperan, a los que no tienen apellidos importantes, a los que solo tienen paciencia y necesidad, porque cualquiera puede ser amable con el poderoso, cualquiera puede abrir puertas cuando del otro lado hay un nombre conocido. Lo difícil es ver al invisible. Lo difícil es tratar con dignidad al que no puede devolver el favor. Lo difícil es recordar que antes de los títulos y los cargos, todos somos humanos que necesitamos algo, y que esperar no debería ser un castigo. Don Ernesto, esa tarde caminó por estas calles con sus papeles finalmente sellados, pero sé que algo en él cambió, porque nadie sale igual después de ser ignorado durante 6 horas. Nadie sale completo después de tener que mendigar atención para un trámite simple. Nadie sale con la misma fe después de descubrir que solo importas si alguien te recuerda. Y esa es la herida más honda, no la espera, sino el descubrimiento de que tu valor como persona está atado a quien conoces, de que tu dignidad no es inherente sino prestada, de que en los lugares donde debería haber justicia, lo que hay es favoritismo disfrazado de procedimiento. Yo quisiera decirles que las cosas cambiaron después de ese día, que el licenciado Morales reformó todo el sistema, que ahora nadie espera 6 horas en las notarías, que la muchacha del mostrador aprendió a ver a las personas, pero no puedo, porque no sé qué pasó después. Solo sé lo que vi ese día, a un hombre esperando, a un juez recordando, y acá un sistema que sigue funcionando igual para los que no tienen nombres que abran puertas. Pero quiero creer que algo pequeño cambió, que al menos una persona, una sola, salió de ahí pensando diferente, que alguien entendió que cada uno de nosotros puede ser don Ernesto mañana, viejos, cansados, invisibles, esperando que alguien nos vea, y que la diferencia entre la dignidad y la humillación a veces es solo un nombre, un recuerdo, una puerta que se abre, o simplemente un poco de humanidad, porque al final todos vamos a envejecer, todos vamos a necesitar algo, todos vamos a estar en alguna silla esperando, y en ese momento, cuando seamos nosotros los que sostenemos el sobre Manila con manos temblorosas,
Cuando seamos nosotros los que decimos por favor con voz quebrada, vamos a entender lo que don Ernesto entendió ese día. Que no pedimos favores, pedimos justicia, y que la justicia no debería tener nombres, solo principios. Pero hasta que ese día llegue, seguirá habiendo notarías donde el tiempo humilla. Seguirá habiendo muchachas con chicle y teléfonos que no ven personas, sino molestias. Seguirá habiendo sistemas que funcionan para unos y aplastan a otros. Y seguirá habiendo hombres, como don Ernesto, esperando 6 horas, con la dignidad desmoronándose lentamente bajo el calor de un ventilador inútil, hasta que alguien los recuerde, o hasta que aprendamos a ver. El cielo ahora es de color naranja, ese naranja que parece fuego suave, que toca los edificios viejos del centro y los hace brillar como si fueran nuevos. Las campanas de alguna iglesia lejana empiezan a sonar, y yo cierro los ojos y pienso en todas las historias que he visto desde esta banqueta, historias de poder y de olvido, de encuentros y de pérdidas, de personas que importan y de personas que no. Pero esta historia de don Ernesto se me quedó grabada más que ninguna, porque me enseñó algo que no quería aprender, que puedes haber dado todo, puedes haber enseñado, construido, amado, servido, puedes haber sido importante para muchos, pero si no estás en el momento adecuado con la persona adecuada, no eres nadie, y esa verdad duele más que cualquier golpe, porque significa que nuestra humanidad está condicionada, que nuestro valor es negociable, que importamos solo cuando alguien decide que importamos. Y don Ernesto, con sus lentes de marco dorado y su traje gris arrugado por 6 horas de espera injusta, me enseñó que la dignidad es lo único que tenemos cuando todo lo demás falla. Él no gritó, no amenazó, no se rindió, solo esperó, porque creyó hasta el último momento que el sistema funcionaría, que la justicia llegaría, que ser bueno, ser paciente, ser correcto era suficiente, y tal vez tenía razón, o tal vez solo tuvo suerte de que alguien lo recordara. Pero yo me quedo con esto, con la imagen de ese hombre en su silla de plástico azul, sosteniendo un sobre Manila como si fuera su última esperanza, negándose a perder la compostura mientras el mundo lo ignoraba, porque esa es la resistencia más grande, no la violencia, no el escándalo, sino mantener la dignidad cuando todo te dice que la sueltes. Mantener la fe cuando el sistema te demuestra que no la mereces. Mantener la humanidad cuando te tratan como si no fueras humano. Don Ernesto ganó algo ese día. Obtuvo sus papeles, resolvió su trámite, pero también perdió algo. Perdió la ilusión de que todos somos iguales ante la ley. Perdió la fe en que el sistema funciona por sí solo. Perdió la ingenuidad de creer que ser bueno es suficiente. Y esa pérdida no se recupera, ni con todos los sellos del mundo. Yo sigo aquí, en mi banqueta, viendo pasar las vidas, y cada noche, cuando el sol se esconde y las calles se vacían, pienso en todas las personas que están esperando en algún lugar, esperando ser vistas, esperando ser recordadas, esperando que alguien entienda que detrás de cada trámite hay una vida completa, una historia, un corazón que late, y rezo, aunque no sé a quién, para que alguien abra esa puerta, para que alguien diga su nombre,
para que alguien entienda que no están pidiendo favores, solo están pidiendo lo que debería ser de todos: justicia, respeto, humanidad, y que no debería necesitar 6 horas ni un apellido conocido para conseguirlo. Eso es todo, solo eso, que nos vean.